Hola chiquillos, ¿cómo están? Hoy día vamos a hablar un poquito de PADs y específicamente de Leikos, ¿ya? Así que vamos a explicar un poquito cómo funciona PADs, en qué parte del embudo está y obviamente vamos a hablar un poquito de Leikos y cuál es su importancia desde el punto de vista de lo que yo estoy ganando como empresa a la hora de vender un producto. Eso, comenzamos. Ya gente, vamos a hablar un poquito ahora de Product Ads, ya, también llamado PADs, ya, que es lo que justamente vamos a hablar hoy día. Pero vamos a hablar de un indicador que es el indicador más importante de publicidad que se llama ACoS, ya, o ACoS, ya, llamado por otras personas, pero da lo mismo. Lo importante es lo que significa. Finalmente, para hablar un poquito antes de ACoS y obviamente de PADs, es un poquito contextualizar dónde estamos parados dentro del ecosistema de Mercado Libre, ya, porque hace un par de años, finalmente PADs era la única herramienta publicitaria que teníamos disponible en Mercado Libre, pero ahora hay muchas más. Está Brands, está Display y probablemente existan muchas más a futuro. Entonces lo más importante es entender un poco el contexto, ¿ya? De hecho, hace poco hicimos un video, ¿ya? En donde explicamos un poquito cómo funciona Brands y en qué parte del embudo de venta estaba. Así que voy a reutilizar el material justamente de ese video para poder explicar justamente eso. Si es que no viste el anterior, te recomiendo verlo, que está dentro del canal. ¿Cómo funciona finalmente un embudo de ventas? Para explicarlo de manera muy simple. Nosotros tenemos varias etapas. Obviamente, dependiendo de la etapa donde esté el cliente, tenemos una primera etapa donde el cliente descubre un producto. Es decir, primera vez que vemos un producto, lo vimos en un anuncio, en base al tráfico de una cuenta de Google, por ejemplo, en un anuncio, etc. Luego de ese descubrimiento, empezamos a considerar la opción de comprar ese producto. Vemos características, comparaciones, etc. Y luego de esa etapa de consideración, paso directamente a la venta, ¿ya? Hoy día funciona directamente acá, en la etapa de conversión. Es decir, yo pongo un anuncio disponible y ese anuncio se posiciona en el listado de búsqueda para que la gente haga clic y compre, ¿ya? Dado esa ventaja, Mercado Libre tiene esa ventaja frente a otros medios, ya en particular porque en Mercado Libre controlamos cuándo se realiza la venta, ¿ya? Entonces, en este caso en particular, la venta, sabemos cuando un anuncio funciona, cuántos clics tiene y si esa venta finalmente se transformó en una conversión, ¿ya? Insisto, no vamos a hablar de Product Ads y sus características ni mucho menos. Aquí lo que más me interesa es que a ustedes les quede claro cómo es que funciona finalmente el ACoS dentro de Mercado Libre y por qué es tan importante considerarlo dentro de nuestra estrategia de márgenes, porque eso es lo más importante, cuál es el margen que tiene finalmente mi producto para que mi empresa gane y cuándo tenemos que usarlo y cuándo no, ¿ya? Entonces, finalmente es una herramienta de conversión que muchos me imagino de ustedes la han usado. Si no la han usado, lo recomiendo totalmente, pero háganlo de forma mesurada, ¿ya? Se requiere atención, ¿ya? Como todas las cosas en la vida, PAD se requiere mucha atención y en este caso tenemos que sí o sí darle un poco de amor a publicidad, ¿ya? Eso es lo más importante. En el caso, nos pasa mucho, ya, y esto para que no les pase a ustedes, nos pasa mucho de que muchos de nuestros clientes utilizan PADs y como les funciona, dicen, ah, ya, perfecto, vendía 100, ahora vendo 500, 400 son atribuibles a PADs. PADs funciona, es una excelente herramienta, no necesito ayuda. El problema es que mucha gente no se da cuenta de que, claro, esos 400 que yo gané me implicaron 200 de inversión. Entonces en realidad no son 400, sino que son 200, ¿ya? Y así con muchos otros elementos, ¿ya? Estoy haciendo un resumen muy general, ¿ya? Pero lo más importante es que quiero que se lleven esa experiencia que tenemos nosotros, de que finalmente nos hemos dado cuenta de que muchos clientes llegan a nosotros diciendo como, oh, no, publicidad funciona perfecto, pero en realidad no funciona perfecto, podría funcionar mejor. El tema es que publicidad siempre te va a generar más ventas, siempre. El problema es que puedes hacerlas más eficientes, ¿ya? Y de eso se trata justamente esto para que ustedes lo consideren, ¿ya? ¿Qué es lo importante justamente de que tenemos este indicador que les digo yo que se llama ACoS? Que finalmente el ACoS es la relación entre la inversión y los ingresos, ¿ya? Es decir, yo gasté 10, por ejemplo, 10 pesos, invertí 10 en inversión y gané 100, ¿ya? Y yo tengo un ACoS de, obviamente, 10. Ya lo mismo, invertí, no sé, 10 y gané 200, tengo un ACoS más eficiente porque invertí la misma cantidad de dinero para ganar el doble. Entonces mi ACoS es un poco más bajo, ya es de 5. Entonces es finalmente la relación que existe entre la inversión y los ingresos. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que aspirar? A que el ACoS sea lo más bajo posible. Eso es lo más importante. Ahora, ¿cuál es el mejor ACoS? Siempre nos preguntan eso, es como, oye, tengo un ACoS de 20, tengo un ACoS de 5, tengo un ACoS de 30, ¿eso es bueno, es malo? Va a depender de tus productos, porque finalmente el ACoS, la única particularidad que tiene es darte te dice como, te evidencia finalmente cómo está tu campaña, en este caso. Y obviamente el ACoS general de la campaña es una suma de los ACoS de cada anuncio. Ya recuerden que en publicidad nosotros tenemos campañas y a su vez cada campaña tiene N cantidad de anuncios, y es que es súper importante. Ahora, otro concepto que siempre nos preguntan es esto, una pregunta muy típica, como ¿cuál es la diferencia entre el ACoS y el ACoS objetivo? El ACoS objetivo es lo que yo defino
inicialmente cuando creo una campaña que es un ACoS teórico. Cuando yo defino un ACoS objetivo, por ejemplo, de 15, no quiere decir que mis campañas van a tener todos un ACoS de 15. ¿Ya? Cuando yo defino un ACoS objetivo de 30 en una campaña, por ejemplo, de visibilidad, eso no quiere decir que mis productos van a tener un ACoS de máximo 30. Puede que yo defina una campaña con un ACoS objetivo de 30 y el ACoS real sea de 47. O al revés, defino un ACoS objetivo de 15 y tengo un ACoS real de 5. ¿A qué se debe esto? Básicamente de que el ACoS objetivo es un valor teórico que yo pongo para que en base a ese valor se establezca finalmente la capacidad de exposición que tiene ese producto. Es decir, mientras más alto el ACoS objetivo, mayor exposición va a tener mi producto. Pero claro, la moneda de cambio es que mientras mayor exposición tiene mi producto, más caro es el clic que me cuesta ese producto, que también se llama CPC, ¿ya? Que es el costo por clic. Entonces, mientras más alto el ACoS objetivo, mejor exposición tengo, pero más caro sale el clic. Por otro lado, mientras más bajo el ACoS objetivo, menor exposición tengo y más barato sale el clic. Entonces, ¿qué es el clic? Finalmente, la suma de todos los clics es el valor de la inversión que yo tengo dentro de publicidad. Entonces, si la campaña en general me aparece una inversión de 100, quiere decir que la suma de todos los CPC me dio 100, que esa fue la inversión que yo hice. Y la ganancia va a depender finalmente del rendimiento que tiene la campaña. Ahora, ¿por qué se da una diferencia entre el ACoS objetivo y el ACoS? Porque justamente, como les decía anteriormente, el ACoS objetivo es un ACoS objetivo. ¿Ya? Es un valor teórico que yo establezco para saber cuál finalmente va a ser el costo o la exposición que yo le quiero dar a cierta campaña en particular. En cambio, el ACoS es el valor real de esa campaña. Es decir, si yo tengo una inversión, el mismo ejemplo anterior, una inversión de 10 de un anuncio y ese anuncio gané 100, ya, invertí solo 10 y gané 100, quiere decir que el ACoS es de 10, pero el ACoS real es de 10. Y este es el valor que realmente cuenta. Este nos sirve para términos estratégicos, pero este nos sirve para realmente ver cuánto ganamos y cuánto invertimos. Ahora, vamos a quedarnos solo aquí, en el ACoS real. ¿Ya? Dejamos claros obviamente que el ACoS en este caso es la relación entre inversión y ingreso. ¿Qué es lo importante de esto? De que tenemos que invertir la menor cantidad posible para obtener la mayor cantidad de ganancias. Dicho de otro modo, desde el punto de vista del KPI, que en este caso sería el ACoS, mientras menor sea el ACoS, mejor rendimiento tiene mi campaña. Es decir, en vez de invertir 10 para vender 100, estoy invirtiendo 2 para ganar 100. Es decir, gasté 8 pesos menos, por ejemplo, para ganar justamente esa misma cantidad, ¿ya? Y lo mismo se puede atribuir de manera de al revés. Decir como, oye, estuve gastando 10 y ahora gasté 50 para ganar esos mismos 100. O sea, gasté 40 más, ¿ya? Y esa es la importancia de mantener esos valores a raya. Lo más importante es que sea lo más bajo posible. Ahora, ¿qué tan bajo? Lo más bajo posible, ¿ya? Eso es lo más importante. Ahora, ¿cuándo sé cuál es el máximo de ACoS que debiese tener una campaña en particular? Finalmente está dado por mi margen. Entonces, antes de hacer una campaña publicitaria, antes de hecho activar publicidad, siempre mi recomendación es que calculen sus márgenes. El margen final de mis productos, no sé, mi margen es de un 50%, por decir algo. Entro en Mercado Libre, obviamente los márgenes en Mercado Libre siempre son más bajos, por ejemplo, que la web propia o si vendemos de manera presencial, ¿ya? Porque tenemos los costos de comisión, costos de envío y, bueno, y cualquier otro costo que debamos asumir a futuro. Pero lo más importante, y esto es lo más importante que quiero que se queden finalmente con este video, es que el ACoS finalmente me va a comer margen de mis productos. Entonces tengo que tener súper claro cuáles son mis márgenes, porque en base a esos márgenes, obviamente yo voy a saber cuánto es el ACoS que yo puedo aportar. Entonces, para que se entienda mejor, tengo que calcular finalmente mis márgenes, porque en base a mis márgenes, restando el ACoS que me da ese producto en particular, yo obtengo finalmente el margen real de mi producto. ¿Ya? Aquí hay distintas formas de hacerlo desde el punto de vista como de cómo se contabiliza finalmente el costo publicitario. Muchas empresas lo consideran como un gasto total y finalmente lo pasan como gasto y eso genera una inversión mayor, que es totalmente válido, o verlo de manera individual. ¿Ya? Si tienes pocos productos, yo te recomiendo verlo de manera individual y entender esto. ¿Cuál es el margen final de tus productos? Porque sabiendo cuál es el margen de tus productos, puedes hacer campañas publicitarias, puedes hacer acciones comerciales, que son descuentos que uno hace en fechas especiales, para saber bien si estamos o no ganando plata. ¿Ya? Se los digo porque a nosotros nos ha llegado gente de que vende mucho en Mercado Libre y no crece. Cuando las empresas generalmente venden mucho y no crecen es porque no saben cuánto ganan. Entonces, dado que no saben cuánto ganan e invierten en publicidad, por ejemplo, tienen un margen de 30 y tienen un ACoS de 30, están ganando 0. Entonces, esto es decidor para saber si la empresa crece o no crece.
Entonces se han dado cuenta esos negocios que a veces dicen como, oye, no, mi empresa llevo 3 años y como que seguimos igual, no sé qué pasa, como que me están robando. En realidad no te están robando, tú te estás robando solo, porque no sabes calcular finalmente los márgenes. Y es súper simple, ¿ya? Calculen los márgenes, revisen eso y a partir de eso digan ya, tengo márgenes de todos mis productos de 30. ¿Cuál es mi máxima tolerancia para aceptar finalmente el margen real que tengo de mis productos? Y en este caso, si tenemos un margen, por ejemplo, de 30, tenemos un ACOS normal de 10, quiere decir que estoy marginando un 20, ¿ya? Y ese 20 es suficiente para ti. Quizás sí, quizás no, quizás para otras empresas sí lo es, quizás para ti es suficiente un 5 o un 2, ¿ya? Pero insisto, por eso digo, ¿cuál es el mejor ACOS? No hay un mejor ACOS. El mejor ACOS va a depender finalmente de tu margen. Si tienes márgenes de 70, 80, un ACOS de 20 no es terrible. Pero si tienes márgenes de 20 y tienes un ACOS de 18, es terrible porque estás ganando solamente 2, ¿ya? Eso, con esto quiero que se queden. Esto es lo más importante, ¿ya? Para finalizar, dando como un poco de experiencia en base a lo que hemos hecho durante todo este tiempo, lo que nosotros siempre hemos visto son problemas relacionados con esto, de que los clientes no son conscientes de que el ACOS finalmente te come un poquito del margen. Entonces, primero no conocen sus márgenes y segundo, no piensan que no se puede optimizar el ACOS, pero el ACOS siempre se puede optimizar. Si tenemos un margen de 20, por ejemplo, y ACOS de 15, podemos llegar a bajar eso a 10 o a 8, ¿ya? Tenemos que hacerlo muy pensado y se puede, ¿ya? Lo hemos logrado. Nosotros tenemos de hecho un servicio de Product Ads en donde nos enfocamos justamente en optimizar esas campañas. Entonces, la importancia de hacer justamente eso es entender de que siempre va a funcionar, pero lo que nos tiene que preocupar no es si funciona o no, es qué tan eficientes somos en función de nuestro contexto, que eso es lo más importante, ¿ya? Así que eso, si tienen alguna duda, obviamente recuerden, están los comentarios para eso, los estamos respondiendo siempre. Suscríbanse al canal para que reciban obviamente más videos relacionados con esto. Y lo más importante, preocúpense de sus márgenes, ¿ya? Y sus ACOS, ¿ya? Ahí nos comentan, si necesitan ayuda, obviamente estamos disponibles con la cantidad de servicios que tenemos obviamente disponibles en la página web. Así que eso, chiquillos, espero que les haya servido, espero que les sirva esta experiencia, que básicamente es lo que nosotros hacemos todos los días, ¿ya? Así que nada, que los dejo invitados obviamente a que comenten, a que se suscriban y obviamente a que revisen finalmente sus márgenes y sus ACOS para que vendan más y sus empresas puedan crecer mucho más, ¿ya? Eso, nos vemos, que estén bien, chao, gracias.